Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy tenemos el unboxing y review del último modelo de smartwatch de la marca Hilo, el Hilo Watch 2 Pro. Y antes de hacer el unboxing vamos a ver un poco las características de este reloj de la marca Hilo y del que ya podéis encontrar en nuestro canal otro par de reviews, como fueron del Hilo Solar Plus y del Hilo RS4 Plus, con el que comparte diseño, ¿no? Un reloj, un smartwatch, como vemos cuadrado, inspirado un poquito en el reloj de Apple. Así que bueno, antes de abrir vamos a ver sus características con lo que nos encontramos en la caja. Y aquí vemos ya en características pues que nos encontramos ante un smartwatch con una pantalla muy generosa, una pantalla HD TFT de 1,85 pulgadas, o sea, es una pantalla muy grande y que aprovecha muy bien todo el frontal. Vemos que tiene un 65% de ocupación de pantalla útil, digamos. Tiene todo tipo de funciones de gestión de la salud, pues desde el pulso cardíaco, el SpO2 en sangre, te mide el estrés, te mide el sueño y mide el ciclo de las mujeres. Tiene 100 modos deportivos, es capaz de notificarte las llamadas del móvil y notificaciones, una batería generosa de 10 días, que seguramente salga algo más, y bueno, ya lo comentábamos, pues vale para ayudar a la mujer a controlar su ciclo menstrual. Y todo ello en un precio muy contenido, un precio de en torno a 25 euros e incluso menos si damos con un cupón de descuento, que ya dejaremos ahí en la descripción del vídeo. Con lo cual, pues vemos que a priori es un smartwatch bastante interesante, con características y diseño bastante notables para su precio. Y bueno, si lo comparamos con el Hilo RS4 Plus, pues en este caso la pantalla era un poquito más pequeña, pero AMOLED. En este caso es pantalla TFT. Vamos a coste. Y bueno, vistas las características, el siguiente paso, vamos a hacer el unboxing a ver qué nos encontramos dentro de la caja. Y bien, vamos a comenzar con el unboxing de este Hilo Watch 2 Pro. Y bien, ya está abierta la caja y nos encontramos en primer lugar el smartwatch, el reloj. Vamos a quitarle la pegatina. Y vemos pues el típico smartwatch cuadrado con diseño inspirado en el Apple Watch, pero bueno, en este caso en lugar de tener ruletita pues tiene un botón integrado para manejar todas las funciones. Vemos la correa, que es de silicona, aparentemente es de 20 milímetros y compatible con cualquier tipo de correa, con la cual si queremos cambiarla podremos cambiarla sin mayor problema y sin demasiado coste. Y vemos que incorpora este curioso sistema para, cuando nos ponemos el reloj, pasar la correa por dentro y que no moleste. Lo cual, pues bueno, es de agradecer, especialmente pues tratándose de un smartwatch low cost como es este, ¿no? De apenas 25 euros. La pantalla, que luego la arrancaremos y veremos, pues son 1,81 pulgadas, es un buen tamaño, y vemos abajo los sensores y los pins de carga, los típicos de smartwatch de este nivel de precios. No podíamos esperar una carga inalámbrica, y eso es, pues se le ve ligero, son 51 gramos. Un tamaño generoso, vemos que me coge bien toda la muñeca. Y bueno, a ver qué más nos encontramos. Me imagino que vendrá el cable de carga, garantía e instrucciones. Aquí tenemos el cable de carga con los dos pins.
y un pequeño manual de instrucciones. Que vemos que viene en inglés y en chino, con lo cual, bueno, tampoco será muy complicado, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tenemos que controlar un poquito el inglés. Y una vez hecho el unboxing, pues el siguiente paso, vamos a ver si está completo de batería, al 100% de batería, y vamos a conectarlo al móvil, y para empezarlo a configurar y hacerlo funcionar, pues será a través de la aplicación HiLoFun, igual que el resto de smartwatch de esta marca. Así que bueno, vamos a verificar la batería y continuamos con la conexión a la aplicación y configuración. Y bien, vamos a empezar la configuración y conexión al teléfono móvil del HiLoWatch 2 Pro. Ya tengo abierta la aplicación HiWoFun y ya estoy logueado, así que lo que tenemos que hacer ahora es arrancar el smartwatch. Manteniendo pulsado el botón, ha vibrado y ya se está arrancando. Vemos que nos pregunta el idioma, elegimos el español y ahora habría que escanear y descargar la aplicación. Ya está descargada y tal, ya la tengo descargada, con lo cual doy al más, damos a escanear y escaneo el código del reloj. Nos pregunta que si permitimos el emparejamiento, damos que sí. Y ya está, emparejado con el teléfono, con lo cual pues ya está en hora. A ver qué parámetros podemos tocar, pues nos pregunta en la aplicación móvil que si queremos ver la información meteorológica en el reloj, pues damos a permitir. Que si queremos recibir llamadas entrantes y notificaciones de mensajes, damos a permitir de nuevo, con lo cual hay que permitir en Android el acceso a notificaciones. Aquí tenemos HiLoFun, permitir acceso a notificaciones. Y como es una actividad que Android considera que es peligrosa, pues tenemos que esperar 10 segundos para poder dar al OK. Soy consciente y OK. Ahora ya tenemos acceso a las notificaciones. Y ahora podemos aquí elegir qué aplicaciones tienen acceso. Pues de momento vamos a dejarlo por defecto. Pues vemos calendar, mensajes, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, etc. Se puede dar acceso a cualquier aplicación. Aquí está, pues lo activamos. Y ahora está haciendo la configuración inicial del reloj, que dice que llevará un tiempo, pero vemos que no tardó nada. Ya está sincronizado exitosamente. Ya tenemos el reloj configurado y preparado para funcionar. Vemos que ya tiene el tiempo, pues hoy tenemos un día de 33 grados, que no está mal. Y ya está conectado. Vemos en la aplicación que nos informa del estado de la batería. Podemos elegir distintas pantallas, ¿no?, para el reloj, podemos cambiarla. Tenemos más herramientas como sincronizar el tiempo, recordatorios, podemos activar los recordatorios de llamadas, pues lo activamos. Ya está. Así si tenemos una llamada, pues no lo recordará el reloj. Recordatorio de sedentarismo, pues que nos avise si estamos 60 minutos sin hacer ninguna actividad, para que nos levantemos, nos demos una vuelta y tal, que eso siempre es bueno para la salud. Se puede buscar el reloj. En configuración pues podemos hacer que cuando levantemos la muñeca se active en la pantalla, como hemos visto, o que no lo haga. Y podemos configurar que la hora la dé en 24 horas, o sea, ahora en vez de las 7 serían las 19, o como lo tenemos, que a mí me gusta más.
¿Qué más? Tiene una opción de laboratorio que serán funciones más beta, ¿no? Que nos permite que el reloj configure la pantalla del móvil, o sea, que sirva para hacer clic al hacer una fotografía. Pues puede estar interesante, ¿no? Y luego pues podemos configurar pues objetivos, que queremos dar 8.000 pasos al día, consumir 300 calorías y hacer un mínimo de media hora de ejercicio. Entonces ir viendo en la pantalla del reloj si lo vamos cumpliendo o no. Temas de configuración, de cuenta de seguridad de la aplicación, acceso a servicios de terceros como a Google Fit, pues que tenga acceso a Google Fit para que se registren los datos en Google Fit también. Las unidades, pues sistema métrico y kilogramos, que es el típico aquí en España. Y poco más. Después de 3 días usando a fondo el Hilo Watch 2 Pro, pues aquí están mis impresiones finales. Lo primero que destaca la pantalla. Con un tamaño muy generoso de 1,85 pulgadas y una calidad HD, este reloj luce increíble desde cualquier ángulo. Y algo que valoro muchísimo es su capacidad de respuesta táctil, lo que sumado a su botón físico hace la navegación totalmente intuitiva y cómoda. El diseño es otro de los puntos fuertes. Ligero, con un bisel metálico y acabado mate, le otorga esa apariencia premium. A esto hay que añadirle la correa de silicona, que es realmente cómoda para cualquier actividad, ya sea una reunión de trabajo o un entrenamiento intenso. Y hablando de entrenamientos, son más de 100 los modos deportivos que nos ofrece. Durante estos días he probado varios y debo decir que la precisión del sensor es sobresaliente, registrando cada detalle de mi actividad física. Y personalización, personalización y más personalización. Con más de 100 esferas para elegir, siempre tendrás una que se adapte a tu estado de ánimo o a tu outfit del día. Incluso puedes poner tus propias fotos como fondo. Cada día me sorprende más con las posibilidades que brinda. Y ahora el tema que a muchos les importa, la batería. Pues bien, tras 3 días aún me queda mucha carga, aproximadamente un 75%. Y es que con una duración de hasta 20 días en modo ahorro, olvídate de cargarlo constantemente. Perfecto para los que, como yo, odiamos llevar el cargador de viaje. Finalmente, la función de salud. Me ha encantado la capacidad de monitorizar no solo mi frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, sino también mis hábitos de sueño. Además, el test de niveles de estrés y el entrenamiento respiratorio son un plus que personalmente me ha ayudado en mi día a día. Como nota final, es importante mencionar que, aunque sus funciones de monitoreo de salud son impresionantes, no deben sustituir a un diagnóstico médico profesional. ¿Y qué pasa si lo comparamos con el Hilo RS4 Plus que se lanzó hace unos meses y que cuesta aproximadamente el doble? Pues aquí tenemos la diferencia. Realmente la pantalla del nuevo modelo es ligeramente más grande, aunque el RS4 Plus, en lugar de tener pantalla TFT, es pantalla AMOLED y se nota. También, pues hombre, el diseño es más actual con la corona lateral, pero bueno, para gustos los colores. No por eso vamos a despreciar el nuevo modelo, que además tan solo cuesta unos 22 o 23 euros. Así que bueno, juzgad vosotros mismos. Aquí dejo de fondo pues las imágenes de la comparativa de ambos. En conclusión, el Hilo Watch 2 Pro no solo ha cumplido, sino que ha superado mis expectativas. Es estético, funcional y, lo mejor de todo, asequible. Si estás buscando un smartwatch completo, definitivamente te recomiendo considerar este modelo. En la descripción del vídeo podrás encontrar enlace de compra y cupón de descuento para poder comprarlo en torno a unos 22, 23, incluso cerca de los 20 euros. Nos vemos en la próxima review, Tech Lovers, y no olvidéis darle al like y suscribirse para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!